Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto el poder estar aquí nuevamente con ustedes para que continuemos con nuestros devocionales. Recuerden que estamos viendo la serie Dios se preocupa cuando los niños están tristes y bueno, vamos a continuar con esta serie, ¿sale? ¿Qué les parece si oramos? Padre bendito, te damos muchas gracias en esta nueva ocasión donde nos permites pues tener juntos este devocional, aprender también acerca de esta historia que tu palabra también nos narra y de esta manera podemos extraer enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y gracias nuestro Dios por estos temas, porque seguramente tú quieres bendecir la vida de los chicos, la vida de los niños en sus diferentes situaciones y problemas que a veces tienen. Oramos a nuestro Dios para que tú nos ayudes a comprender lo que en esta ocasión se va a compartir. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien chicos, pues ¿qué les parece si les comparto la pantalla y entonces iniciamos con la historia de hoy? ¿Sale? La historia de hoy es parte de la serie Dios se preocupa cuando los niños están tristes. Y esta lección se llama Aprendiendo a perdonar a otros. Y bueno, quiero decirte que Mónica, Mónica era una niña que asistía a la escuelita bíblica. ¿Sí? Am, esto que te estoy diciendo es una historia real, ¿sale? Es un caso real. Esa niña llamada Mónica venía de una familia muy infeliz, pues tenía un hermano mayor llamado Miguel, pero ¿qué crees? No era realmente su hermano, porque su papá no era el papá de Mónica. La madre de Mónica no trataba a los dos niños de la misma manera. Siempre abrazaba y besaba a Miguel, pero nunca abrazaba ni tampoco besaba a Mónica. Dio a Miguel unos regalos muy bonitos el día de su cumpleaños, pero nunca le dio nada a Mónica. Oye, ¿cómo crees que se sentía Mónica? Seguramente, pues ella se sentía muy triste, enfadada y rechazada. ¿Cómo crees que ella se comportaba en la escuelita bíblica? Bueno, claro que disfrutaba del mismo, pero a veces su comportamiento era muy malo porque tenía todo el enfado y sentimientos tristes por dentro. ¿Sería posible para Mónica perdonar a su madre que la trataba injustamente? Sí, pero no sería fácil. Dios la podría ayudar. ¿Estaba contento o estaba de acuerdo Dios en cómo la mamá de Mónica se comportaba? Pues claro que no, por supuesto que no. Aunque Dios también podía mostrarle o podía ayudarle a cambiar esa situación. Oye, ¿estaría Dios contento con Mónica si no aprende a perdonar a su madre? Claro que no. Él entiende lo difícil que es perdonar, pero si Mónica confía en el Señor para recibir su ayuda, Él puede ayudarla a aprender también a perdonar. Ahora yo quiero decirte esto. Tal vez tú también te sientes triste y enfadado dentro de ti porque alguien ha sido desagradable contigo o te ha hecho algo. Quizá puede ser otro niño o puede ser algún adulto. ¿Te gustaría aprender esta lección tan importante sobre cómo perdonar? No es fácil, pero podemos aprender cómo hacerlo con la palabra de Dios. Bueno, y déjame decirte que Pedro, el apóstol Pedro, una vez tuvo una pregunta muy importante que hacerle al Señor Jesús. Él le preguntó esto, ahí te puse los versículos, está en Mateo 18, 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, déjame decirte que en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de Pedro, cuando se hizo básicamente esta pregunta, había varias leyes en la cultura del pueblo judío. Una de esas leyes tenía o prácticas tenía que ver con la venganza.
Ellos tenían una ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que tenías derecho a vengarte. Pero los judíos lo que hacían es que ellos podían aguantar, ¿sabes qué? Hasta 3 veces, 3 ocasiones, que tú ofendieras a alguien y decías, pues no, va la primera, no me voy a vengar, va la segunda, no me voy a vengar, va la tercera, ¡tam! Ah, no, ya la tercera ya fue mucho. Ahora sí, después de la tercera vez, los judíos ya se autorizaban, ellos se daban esa autorización para vengarse. Pero ¿qué crees? Ese día Pedro amaneció muy generoso, pero en verdad muy, muy generoso. Y los que conocen un poquito más de la historia bíblica se darán cuenta que Pedro pues siempre era así como que en su carácter, ¿verdad? A veces era colérico, enojón, respondón, el que hablaba primero. Y, y en ese día yo creo que Pedro se levantó muy generoso y él no dijo como los demás judíos que 3. Él le aumentó y dio hasta 7 oportunidades y dijo, lo voy a perdonar hasta 7, Señor. Pero ¿qué crees? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, yo sé que muchos pueden hacer la multiplicación, ¿verdad? 70 veces 7 y decir, bueno, se refería el Señor a lo mejor a 490 veces, pero realmente no es lo que estaba dando a entender el Señor, que hicieran una multiplicación, ¿sale? Mira, él quería saber si debía estar dispuesto a perdonar a una persona hasta 7 veces, eso es lo que dijo Pedro, ¿sale? Quizás había alguien que hacía cosas desagradables a Pedro y él había intentado perdonarle varias veces, pero su paciencia se había acabado. Creo que Pedro esperaba que Jesús le dijera, claro, 7 veces es demasiado, pero como te dije, el Señor le respondió 70 veces 7, o sea, muchísimas veces. Muchísimas veces. Tienes que aprender a perdonar muchas veces. Entonces, el Señor contó una historia a Pedro y a sus discípulos para ayudarles a entender esto. Y esta historia tiene que ver con un rey. Un rey que en una ocasión estaba leyendo su libro donde apuntaba todos los temas económicos y de repente descubrió que había un hombre que le debía una gran suma de dinero. ¿Vale? Puedes leer ahí el versículo 24 y encuentra cuánto dinero le debía este hombre. Sí, 10,000 talentos. Eso era una cantidad de dinero extremadamente grande. En la moneda actual, tal vez se podría traducir en varios millones de euros, ¿sale? O muchísimos millones de dólares. Llamó al hombre y le dijo que tenía que devolver el dinero. ¿Cómo es que reaccionó el hombre? Hizo 3 cosas. ¿Cuáles? Sí, se arrodilló. 1, 2. Le pidió al rey que tuviera paciencia con él. Y 3, le prometió que iba a devolverle todo el dinero. Era tal la suma de dinero que hubiera sido totalmente imposible para este hombre pagar todo ese dinero y saldar su deuda. Debía tener ese hombre una cara de desesperación tremenda y ya que Rey hizo algo muy cariñoso. ¿Sabes lo que hizo? Dice la Biblia que Rey fue movido a misericordia y entonces lo soltó y le perdonó la deuda. O sea, ya no se le iba a cobrar. Le dijo, está bien, mira, te perdono ya, ya no me debes nada. Ese hombre seguramente debía estar muy feliz y agradecido a Rey que le había mostrado gran bondad. Estoy seguro de que salió tal vez corriendo del palacio, saltando de alegría. Yo creo que salió así con un síntoma de que sentía que una carga pesada acababa de ser quitada y yo creo que se dirigía a su casa para llevarle las noticias maravillosas a su familia. Oye, ¿tú crees que Pedro entendió lo que Jesús estaba contando a ellos en esta historia? ¿Y tú lo entiendes? Mira, Jesús estaba recordando a Pedro y a todos nosotros que hay un gran rey delante de nosotros, ¿sale? Delante del cual tenemos una gran deuda.
Ese rey es Dios. Él nos ha mandado en su palabra, la Biblia, a hacer lo que es bueno. Él nos manda siempre a decir verdad, a obedecer a nuestros padres, a ser amables con los demás y por encima de todo, amar a Dios con todo tu corazón. Oye, ¿tú has obedecido siempre a Dios? ¿Siempre le has obedecido en todo esto? Yo creo que no. Y déjame decirte que yo tampoco. De hecho, nadie ha podido cumplir con todo. Todos hemos hecho cosas muy malas y hemos desobedecido al gran rey. Tú también tienes una gran deuda con él por las muchas veces que le has desobedecido y no has hecho las cosas buenas que le agradan a él y que él esperaba de ti. Tienes una gran deuda que no puedes pagar. Dios no solo es perfecto y santo, él también es amoroso y amable. ¿Qué es lo que quiere hacer por ti? Bueno, él quiere perdonarte. Sí, mereces ser castigado por tu desobediencia, pero el Señor Jesús, el único Hijo de Dios, se ofreció a llevar el castigo que merecías. Eso lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él bajó del cielo y aunque nunca hizo ni una cosa mala, Él fue a la cruz y allí Dios, su Padre amado, le permitió morir por todos los pecadores, por todos los pecados de aquellos, ¿verdad?, que el Señor quería rescatar. Y no solo quedó allí en la cruz, porque sí, él murió. Él resucitó y él volvió a vivir. ¿Sí? Se levantó de la tumba y él ahora está en el cielo. Hoy, si nunca antes has hecho algo así, yo te digo que es necesario que te acerques a Dios en oración y cuéntale esas cosas malas que tal vez has estado haciendo. Puedes contarle lo que sientes, lo que has hecho. Y dale gracias a Dios porque Jesús tomó tu castigo en la cruz y puedes pedirle que te perdone, que te acepte en su familia, que te haga su hijo. ¿Sí? Él promete que si tú te arrepientes y crees en el Evangelio, Él te dará vida eterna. Serás como el hombre de la historia que Jesús contó, que la deuda le fue quitada. Bueno, pues precisamente hablando nuevamente de este hombre, él salió corriendo del palacio y estaba muy contento. Pero déjame decirte que en el camino a su casa se encontró con un compañero. Este compañero de repente le recordó, este hombre, ahorita que me acuerdo, me debe una suma de dinero. No era una cantidad muy grande, era una cantidad pequeña comparada a la suma de los miles de talentos que él debía a Rey. Ahora, ¿qué hará? Bueno, mira, ¿qué te parece si les ponemos unos nombres? Unos nombres, ¿sale? Vamos a inventarle unos nombres a estos dos personajes. ¿Cómo podríamos llamarlos? Vamos a llamarle al primero Pepe y al otro le vamos a llamar Carlos, ¿sale? Bueno, ¿cómo debía el primer hombre, Pepe, que fue perdonado por el rey, tratar a su compañero Carlos, que le debía algo de dinero? ¿Crees que debía perdonarlo, no? Pues claro, debía perdonarlo enseguida. Oye, ¿por qué debía Pepe perdonar a Carlos? Pues porque el rey ya le había perdonado su gran deuda. Oye, ¿quién es el gran rey que quiere perdonarnos nuestra gran deuda? Es Dios, así es. ¿Hubiera sido posible para nosotros pagar nuestra deuda a nuestro gran rey? No, ¿verdad? No podríamos pagar. Oye, ¿todavía sería difícil para Pepe tener que perdonar a Carlos? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? Para ti y para mí, también podría ser un tanto difícil perdonar a otra persona que nos haya herido. Si es así, ¿qué es lo que debemos de recordar? Bueno, debemos recordar que Dios nos ha perdonado mucho a nosotros. Oye, otra cosa. ¿Piensas que Pepe, ¿tú qué piensas que Pepe habrá hecho?
¿Lo habrá perdonado a Carlos por esa pequeña suma que le debía? Bueno, ¿qué te parece si mejor regresamos a la historia y vamos a ver esto? Porque en Mateo 11:28, en Mateo 18:28, dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. ¡Qué manera tan terrible de actuar! Pepe le tiene a Carlos por la garganta y está gritando, tienes que pagarme todo. Carlos cayó de rodillas delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Pero Pepe no quiso ser paciente ni tampoco amable. Es más, hizo que la policía de ese tiempo llevara a Carlos a la cárcel por no pagar su deuda. Algunas personas estaban mirando todo lo que pasaba, como siempre, ¿verdad? Sucede. Y escuchando cómo Pepe gritaba y actuaba tan cruel. Estaban muy tristes y ¿qué crees? Fueron y se lo contaron al rey. Sí, al rey que lo había perdonado a él. El rey estuvo tan decepcionado y enojado que decidió castigar a Pepe. La historia termina cuando Pepe es condenado por el rey a ir a la cárcel a pagar hasta el último centavo o la última moneda que debía. ¿Qué conclusión más triste? Mucha gente quedó triste y deshecha. Oye, yo quiero preguntarte esto, ¿sí? ¿Cómo se sintió el rey cuando escuchó la historia de cómo Pepe se había portado? Yo creo que estuvo muy decepcionado, triste y enojado. ¿Cómo se siente el Dios eterno, el gran rey del universo, cuando tú no estás dispuesto a perdonar a alguien? Especialmente si tú ya eres hijo de Dios y Él ya te ha perdonado todos tus pecados. Yo creo que también Él se siente triste, decepcionado y enojado. ¿Cómo se sintió la gente que vio el comportamiento de Pepe? Bueno, seguramente estaban asombrados y también estaban tristes. Oye, ¿cómo podrían sentirse otras personas si ven que tú tampoco no estás dispuesto a perdonar? Bueno, seguramente se sentirán decepcionados también. ¿Cómo se sentiría el pobre de Carlos, ¿sí? En la cárcel? Bueno, yo creo que también se sentía a veces triste, a veces también se sentía enojado. ¿Cómo se sentiría Pepe él mismo al encontrarse también en la cárcel? Bueno, tal vez él se sentía triste y también se sentía avergonzado por lo que había hecho. Oye, y esta otra pregunta es muy importante. ¿Cómo te sentirás tú si no aprendes a perdonar? Seguramente, aparte de sentirte triste y con todos esos sentimientos amargos dentro de ti, tal vez tu comportamiento también se verá afectado, ¿sí? Te comportarás mal porque tienes en tu corazón esa actitud que no sabe perdonar. Si tú ya invitaste al Señor Jesús a que te perdone y te salve, entonces, como Él te ha perdonado tanto, pídele también que te ayude a perdonar a otros cuando te hagan algo que te hieran o te ofendan. Así es. Uno debe de entender esto, chicos. A veces pasamos por situaciones donde es cierto, nos han herido, nos han ofendido, ¿sale? Y tal vez lo van a seguir haciendo. No significa que vamos a estar de acuerdo con esas personas en lo que hacen, ¿sí? Pero es algo sí es muy importante. Debemos soltar esa carga, ¿vale? Esa carga delante del Señor. Debemos estar dispuestos a perdonarlos. Aunque, como nuevamente te digo, si siguen haciendo lo mismo, no significa que vamos a estar de acuerdo o que perdonar significa, está bien, creo que está bien lo que estás haciendo. No, porque eso sería estar de acuerdo con el pecado y el Señor no es eso lo que nos está pidiendo. Pero también quiero decir otra cosa. ¿Sabes que a veces hay chicos o jóvenes que de repente dicen y se expresan así, ay no, yo a esa persona no le hablo. Ay no, ese me cae mal, ¿no? Y debemos tener cuidado con esas expresiones porque eso significa que tú estás guardando ese tipo de sentimientos en tu corazón y que también
no es agradable a Dios. Seguramente, también esto se puede aplicar mucho a esas situaciones, chicos, donde traemos a veces situaciones de la familia, donde a veces has crecido sin tu papá, o a veces has crecido sin tu mamá, o donde has visto comportamientos extraños sobre alguien de tu familia y tal vez te ha lastimado durante mucho tiempo. El Señor puede sanar tu corazón si es que Él ya es tu Padre Celestial. Pero si no, déjame decirte algo. Tú puedes tener muchos problemas, tal vez muchos problemas con tu familia, tal vez muchos problemas en cuestión de perdón. Pero si tú todavía no has sido perdonado por el Señor, ese es tu mayor problema. Y eso es lo que necesitas resolver hoy mismo, yendo al Señor, pidiéndole perdón al gran Rey y decirle, antes de que yo perdone a otros, creo que necesito ser perdonado yo. Perdóname por mis pecados, Señor. Acepto mi deuda, todo lo que te debo. Acepto esa deuda, pero no la puedo pagar yo. Y confío, creo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue para pagar mi deuda. Tú puedes hoy decirle eso al Señor y pedirle que te perdone y te reciba en su familia. Chicos, Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Hasta pronto.